amigos y enemigos. Una vez más por aquí, hoy con un tema curioso, ¿no? que parece no importante, pero emana de la forma en que este servidor tiene para ver las cosas estas que uno ve, que uno describe. Me alegra mucho haber dado con esa palabra, descripciones, para que se silencien aquellos que hablan de teorías de conspiración. Aquí no hay teorías con este servidor, aquí se hacen descripciones. Como la mayoría sabe, y seguro que el último que se enteró fui yo, en Argentina recientemente hubo elecciones y fue electo, no, yo no creo en las elecciones. Para mí simplemente todos son manipulaciones en cualquier parte del mundo, y más en un país tan importante como lo es Argentina. Un país que siempre ha sido odiado por los amos del planeta. Churchill, por ejemplo, que perteneció a esta gente, sentía desprecio hacia un país que en su momento pues, fue de lo máximo que hubo en el mundo, y por las tradiciones que tiene ese país, sobre todo culinarias, que no las tienen ni remotamente en los Estados Unidos y mucho menos en Inglaterra. Estas cosas son muy importantes para medir los países. Por eso los que controlan la comida controlan todo. Y hay lugares, como el caso nuestro, donde nos han puesto a pensar con el estómago, pero hay que respetar lo que son las tradiciones. Hay una amiga, una gran amiga, digamos que Susana, que me aconseja mucho en tantas cosas, que a veces sus consejos a mí no me llegan, porque me crié en un país comunista. Y no es que crea en el comunismo, porque no creo ni en el comunismo ni en el capitalismo. Solo creo en la agricultura. Pero es cierto que no creo en algo tan importante como es la publicidad, como es aprovechar el momento oportuno para dar a conocer, por ejemplo, un libro. Ella ha leído todos mis libros, a ella tengo mucho que agradecer en este mundo. Creo que si no fuera por ella, de los 10 libros por ahí que tengo publicados, solamente tuviera 2. Y les voy a decir por qué. Y es lo más que le tengo que agradecer. Ella fue quien trajo a este mundo al ser que maqueta mis libros. Algo muy caro y delicado. Y me hace esa labor sin haberme visto nunca en mi vida, porque estamos a varios kilómetros de distancia. Su niña, que se llama Alba, nombre perfecto para encajar en este tema, me maqueta los libros, me hace las portadas, tal y como explico lo que le mando, de dibujos, de fotos. Ya la tercera vez cuando me lo devuelve ya estoy de acuerdo con la labor que hace. Eso, estamos hablando de un trabajo, porque la gente se cree que escribir es escribir un libro y ya, no. Después del libro vienen muchas cosas y muchos dolores de cabeza, y ninguno como el enfrentarse a la ingratitud y sobre todo lo que viene después, que son cosas muy caras. Yo a veces me he puesto a pensar, si yo tuviera que pagarle a esta niña todo lo que ha hecho por mí, que ojalá y algún día pueda de alguna manera compensar, porque su labor es grande. Me quedaría corto si dijera que 20.000 euros tiene para mí el valor de su labor. Incluso su madre también, porque ha leído todos los manuscritos y a veces me ha dado consejos que ahí sí los he tomado, porque es escritora también, y son consejos muy positivos
igual que en otro tiempo formábamos ahí un equipito con otra personita Fernanda se llama, que se nos fue del equipo porque, nada, consejos del diablo, que asimiló y decidió dejar una labor tan preciosa que venía realizando, que es algo increíble, ¿no? La vista que tiene para ver ratas y cosas que nadie se imagina, y más los libros míos, que todos son de 500, 600 páginas, casi todos, muy pocos menos. También doy por hecho, es cierto, como conozco tanta gente en el mundo, y ya no me refiero a amigos virtuales, sino amigos con los que he compartido la comida, la cama, el suelo, la copa de los árboles, todo. Y nunca pensé que de parte de esa gran mayoría no fuera a tener apoyo. He hecho varios experimentos con este tema y de verdad que es algo triste y curioso, ¿no? Pero en este caso, estas personas que no me conocen, es increíble cómo me han apoyado en mi labor. Y por eso a ella estoy tan agradecido. Ella me dio un consejo en estos días, porque ella siempre está buscando. De hecho, ella tiene en su perfil de Facebook, mucha gente piensa, por todo el apoyo que ella ofrece a mi labor, mucha gente piensa que soy yo, con su nombre, el que escribe, como que es una trinchera que yo utilizo para defenderme, y no es el caso, es ella, y lo cual le agradezco mucho, como a ella y a 2 o 3 más que constantemente están nombrando mi labor, para ver si eso logra entrar en la mente de los cubanos, sobre todo, para que sepan hasta qué punto hemos sido manipulados. Y curiosamente, ella no es cubana, nunca ha ido a Cuba, pero ella ve mi trabajo como algo útil para la humanidad. Y modestia aparte, si este servidor no lo viera, pues se dedicaba a la cocina, que es algo que se me da bastante bien, según dicen por ahí. Ella me aconsejó en estos días que felicitara a los argentinos por su nuevo presidente y estas cosas que verdaderamente por mi mente no pasaría. Le pedí permiso a ella para hacer esta grabación, para responderle por esta vía. Yo no puedo felicitar a un pueblo cuando seguramente en primer lugar la gente va a elecciones, pero no saben a lo que van, y luego seguramente una parte del pueblo no está contenta con lo que sale, porque así nos mantienen divididos. La mente humana se mueve como un péndulo, de derecha a izquierda. Por eso no es casualidad que en casi todos los países la izquierda y la derecha sean las que se disputan el poder, aparentemente, porque eso es a la vista de nosotros. En realidad, los políticos son una máscara de aquello que llaman democracia, que es la trinchera donde se oculta el nuevo orden mundial, el poder oculto, todas las cosas esas que usted puede ver en el dólar, que es una de las cosas que mejor delata que el mundo está manipulado, como estos canales también, que este mismo en cualquier momento lo cortan, porque no interesan las cosas que este servidor plantea y la forma en que las planteo, porque hay otros, muchos, que plantean cosas similares, pero están autorizados, porque es la forma de ellos de medir cómo el pueblo reacciona, cómo los pueblos reaccionan con respecto a determinados comentarios sobre ellos mismos. Eso sí son teorías o chismes, pero en este caso, que trato de centrarme en el tema de Cuba, a mí me dan muchos consejos desde México, Puerto Rico, desde varios países, me dan muchos consejos positivos, pero no puedo adentrarme tanto
en el tema, porque hay un cubano muy cortito que es al que yo quisiera llegar para que se dé cuenta de estas manipulaciones y para ver si quiere despertar y quiere hacer algo por su país. Y no me refiero a los de dentro, aunque los de dentro es bueno que sepan estas cosas, pero me refiero a los de fuera. Con respecto al nuevo presidente de Argentina, no opinaré hasta que él no termine su mandato, eso que llaman mandato. Si es que lo termina y si es que estoy aquí en este mundo y con la posibilidad de poder felicitarlo, porque creo que quien haga bien las cosas no terminaría nunca. Es decir, que el pueblo lo aclamaría, pero esto todo es un cuento. Yo no creo en los políticos, he creído en algunos, antes sí, antes creía, claro, para mí Aznar en España era una estrella, jamás me imaginé yo que fuera también un agente del nuevo orden, todo lo de los Estados Unidos, hasta que ocurrió esto de las Torres Gemelas, todos los que salían, yo los adoraba, me daba igual lo que fueran, porque Fidel nos enseñó a amar a los Estados Unidos y a eso que en los Estados Unidos se llama política. Y aún así uno es tan ciego que viendo que un país embargado no puede salir a flote, ellos todos mantenían y han mantenido ese embargo sobre Cuba y aún así tenían garantizada nuestra admiración. Pero estas son las cosas de las manipulaciones humanas que nos han hecho hasta idolatrar a una rata, nos han hecho ver ternura en una rata, cuando una rata es lo más repulsivo que puede haber en paralelo con las cucarachas y no sé con qué otro bicho. La serpiente también, por ejemplo, y se le encuentra a uno en muchos signos, todo eso tiene su significado y nosotros todo eso lo hemos aceptado porque es un trabajo psicológico, una cosa que entra, y lo mismo ha entrado esto que llaman elecciones. En esto ocurre, no es lo mismo, ¿no? Pero por decirlo, cuando alguien ha tenido un libro de mis manos, lo mismo de regalo, que antes los dedicaba, porque me parecía bonito a quien yo le regalaba un libro o a quien lo compraba en mi presencia o que me lo traía, pero siempre digo, ya lo leíste, ¿cómo te voy a dedicar una cosa que no has leído? No tiene sentido, si uno lo analiza bien, el dedicar algo que no se ha leído cuando posiblemente ese alguien que lo vaya a leer no le guste y que lo tenga dedicado con el mayor cariño por parte del escritor. No, prefiero pensar que es mejor dedicarlo cuando ya se ha leído. Ocurre lo contrario con cubanos sobre todo, que son tan inteligentes, tan preparados, que Fidel los enseñó a opinar sobre un libro sin leerlo, ¿no? Que esos no perderían el tiempo, ni ellos conmigo, ni yo con ellos. Pero es muy difícil opinar sobre un presidente, sobre un supuesto presidente. Si este hombre que salió en Argentina cambiara la bandera de Argentina, que tiene un tolete de sol de los Illuminati y las listas que son horizontales, que eso la tienen las corporaciones, todos los países, exceptuando, esto lo he repetido en otras ocasiones, toda bandera que tenga listas hacia los laterales es una corporación, y ya ese sol de los Illuminati, si no dice mucho, lo dice todo. Entonces a mí me gustaría un presidente argentino que reconociera e investigara bien sobre la presencia de Hitler en Argentina, en Bariloche concretamente. Lo ha investigado un chiquillo chileno, muy jovencito, y es irrefutable el trabajo que ha hecho con las cámaras y oculto en ese sitio donde Hitler tenía hasta vacas de Alemania. Entonces esto es lo que uno quisiera que un presidente argentino hablara, y que aparte desconectara
a su país de todos, y Argentina no necesita a nadie que le hable al pueblo de lo necesaria que es la liberación individual. Igual el hombre hace milagros y un día tengo que retractarme si estoy a tiempo, pero yo no creo en los políticos, no puedo creerlo, y cuando digo esto me meto en el fuego, porque la labor que hago para intentar buscarme la vida y cubrir con la barbaridad de gastos que uno tiene a fin de mes está en manos de los políticos. Es decir, yo regento un pequeñito negocio que es de los políticos, no es particular. Y eso es, y por allí pasan, algunos me saludan, otros me miran con mala cara. Y bueno, eso sí es meterse en problemas, pero a mí no me importa, no quisiera tener problemas, pero si los tengo, para mí me importan más los niños de este mundo que cualquier político. Argentina es un país lleno de misterios históricos, y me encantaría que un presidente los desentrañara. Me encantaría un presidente que le hablara a su pueblo de lo que es el nuevo orden mundial, de las manipulaciones. Allí, pues, de allí creo que es Walter Graciano, por poner un ejemplo, que es un hombre que tanto conocimiento tiene de estas cosas, que tan buenas descripciones hace sobre la verdadera historia, y no es el único. En Argentina, posiblemente el país de América que más gente tenga despierta sobre este tema de las manipulaciones sea Argentina. Y me encantaría un presidente que con esa gente se codeara y que a esa gente les diera voz para que los escuche el mundo entero, porque son temas irrefutables, incluso mucho más profundos que lo que trato de tocar. Lo que pasa es que lo que trato de tocar es el tema de Cuba. Insisto en que Cuba es el experimento, y por eso es la importancia de Cuba, y por eso me centro en Cuba. Esa es la importancia de Cuba, y la desgracia es tener a un exilio que casi en su totalidad vive enamorado de los Estados Unidos, es decir, del país que nos hizo la trampa y donde nos hicieron la trampa, que es algo incongruente, pero es la realidad, y por eso me importa tanto Cuba, y es lo que trato siempre de mostrar, que ahí es donde se hizo el experimento, que no es solamente con Fidel, eso viene desde mucho más atrás. Estamos hablando de más de 170 años atrás, porque estas cosas van lentamente. Si no, se despierta la liebre, tiene que ir lento. Ellos cazan como la serpiente, entreteniéndote con la lengua, así, poco a poco. Otras veces lo he dicho, quien quiera imaginar qué es un político que intente meterse en política, a ver hasta dónde llega. Por mucho talento, por muy precioso que sea, a ver hasta dónde llega. Es imposible. ¿Por qué? Porque esta gente son elegidos. Son elegidos como eligen a las que van a ser modelos, como eligen a gente así que se elige por su aspecto o por otras razones, ¿no? Pero, o porque un día están en un lugar determinado y se les escucha, pero para llegar a ser lo que le llaman presidente de un país, para eso hay que estar elegido, pero no por el pueblo, por los amos del planeta que están en todas partes. Ellos tienen tentáculos en todas partes, y luego previamente esa gente recibe una preparación para que sepan responder, para que soporten calumnia. Por eso Fidel Castro era un guajiro tímido y tenía respuestas para todo. ¿Por qué? Porque fue preparado para eso y llegó a ser un dictador simpático. Es decir, que, bueno, simpático para los que les hiciera gracia, ¿no? Pero lo logró. ¿Por qué? Porque estaba preparado para eso. Eso no sale de la nada. Y por lo menos ese se metió en Cuba toda su vida de presidente, ¿no? De supuesto que también era dirigido, porque es imposible que un muchacho con 33 años hiciera las barbaridades que Fidel Castro hizo en Cuba si no estaba dirigido por detrás de los telones. Los políticos son eso, gente que es dirigida por determinados objetivos. Cada pueblo
En cada país existe un experimento diferente. A nosotros nos tocó el peor, a nosotros y a Corea del Norte, que también los Estados Unidos pusieron el comunismo en Corea del Norte. Y por si fuera poco, más adelante le dieron dinero para que comieran. Supuestamente no era para que comieran, era para que se armaran, para tener el terror implantado en aquella zona de Asia. Esto es la mitad de una cebolla. El otro día hice algo con esta cebolla. Esta es la mitad de una cebolla, ¿no? Ustedes saben, la cebolla tiene muchas capas. Es como la matrioska, ¿no? La cebolla tiene muchas capas y para entender mi labor hay que quitarle todas las capas a la cebolla. Si no, nunca será entendida. Y con esto, pues, Dios me libre de que yo esté ofendiendo a Susana. No, eso nunca. Y más con todo lo que tengo que agradecerle, que me alegro de habérselo dicho delante de la cámara, ¿no? Y para que quede ahí más allá de mí. Entonces, esto ven como una cebolla. Se puede armar, se puede desarmar y armar. Pues bueno, la cebolla tiene muchas capas. Y quien no quite todas las capas a la cebolla, no puede entender esta labor que realiza este servidor. Hay gente, por ejemplo, que aprecia a Donald Trump, a este hombre que también pasó en los Estados Unidos por la llamada presidencia. Y lo voy a poner como ejemplo, para que vean cómo los seres humanos actuamos, sobre todo los seres cubanos. Y cuando digo estas cosas, sé que muchos pueden hasta abandonar el canal porque no las quieren escuchar, porque la gente necesita que le digan lo que quieren oír. Y de verdad, este no es un canal de entretenimiento. Para eso hay por ahí preparados unos cuantos cubanitos que son especialistas en el entretenimiento. Son como las serpientes y logran tener durante 2 o 3 horas a una audiencia de miles y miles ahí conectados, escuchando lo mismo siempre, pero es el entretenimiento, es lo que quiere el cubano, y como den risa, más todavía. Algo que pudiera hacer este servidor, pero no me hace gracia el dolor de mi pueblo, y no es lo más lindo hacer gracias con eso. Eso es una de las cosas en las que hemos caído los cubanos, de a todo meterle nuestro sentido del humor, que nosotros como tal lo vemos, ¿no? De reírnos de nuestra desgracia, como para así llevarla mejor. De hecho, parecemos el pueblo más divertido del mundo y somos el pueblo en el mundo que debería permanecer llorando por todo lo que ocurre a los que dejamos detrás. Y si no dejamos a nadie, en el caso del que haya salido con toda su familia, en los cementerios nos roban las tumbas. En la tumba donde tenemos nuestra madre o nuestro padre, nos pueden enterrar ahí mismo al jefe de la policía, a cualquiera. No hay respeto. Ya con eso nada más, ya los cubanos tenemos suficientes motivos para estar tristes, pero es mejor disimular esa tristeza, es ni siquiera pensar en ella y buscar constantemente aquello que nos alegre. ¿Por qué? Porque pensamos en nuestro paso por la vida, pero no pensamos en el paso de los que vienen detrás. Este tema de Trump, los cubanos no se dan cuenta que en los Estados Unidos, estos dos, que los Estados Unidos es una corporación de Londres y del Vaticano, no se dan cuenta que hay 2 partidos, el republicano y el demócrata. Bueno, de eso sí se dan cuenta y se pelean por uno y por el otro, y no piensan que los republicanos nos pusieron el comunismo. Eisenhower con los hermanos Dulles, Nixon y bueno, 3 o 4 más que incluyen a Whelan y toda la camarilla que tenía pegada el hombre. Con todo esto nos ponen el comunismo en Cuba, que lo hubiera puesto otro porque son lo mismo, y luego los demócratas lo reafirman en Bahía de Cochinos cuando traicionan a la Brigada 2506, que se la ponen en las manos a Fidel Castro. Los cubanos
necesitan esa rivalidad creyendo que los republicanos son de derecha y que los demócratas son comunistas y no se dan cuenta que son la misma cosa. Entonces, en el caso de Donald Trump, por ejemplo, y las capas de la cebolla, que esa capa no la quiere quitar, hay cubanos que creen en esta labor firmemente, sin embargo, esa no se la puedes tocar porque los hieres. Y bueno, querer complacer a todos, pues no es bonito porque no se logra y entonces no quedo complacido si miento sobre estos temas. Voy a explicar brevemente algo, por ejemplo, de Donald Trump. Estos cubanos que hoy en día ruegan porque Trump regrese a la presidencia, algo que puede ser porque en ese lugar usted puede esperar de todo. El show con los humanos ahí es tan grande, es muy similar al de España, es tan grande que todo lo preparan de tal manera que usted crea que verdaderamente hay elecciones y que el pueblo es el que tiene el poder. Pero aquí hay algo en lo que voy a decir, con lo que quiero rematar esta conversación, que indica que la labor de este hombre fue nefasta. Cuando estuvo, prometió muchas cosas, incluso cuando entró, dio a entender que él sabía dónde se ocultaba el nuevo orden mundial, el Deep State, aunque no lo dijo así directamente, pero en un breve discurso de él que escuché, que me llegó, que me lo mandaron por esto mismo, parecía que iba a ser el Salvador, y más con el ejército más poderoso del mundo en las manos, que iba a salvar a los Estados Unidos, país que han intentado salvar otros presidentes, supuestos presidentes, y no lo han conseguido. Una de las razones por las que Kennedy no hizo el cuento fue precisamente por querer rescatar el dinero para que sea de ese pueblo y dejar a un lado esto que le llaman la Reserva Federal. No saben que Trump quiso hacer negocios con Fidel Castro, por poner un ejemplo. No saben que Trump en el año 97 visitó Cuba, que Trump estuvo intentando, quería hacer una torre en Cuba. Trump estaba en aquel momento muy mal económicamente porque lo único que ha sabido hacer es dinero, y eso con muchos asesores. Además, para hacer dinero, para hacer millones en los Estados Unidos, hay que estar autorizado. No cualquiera llega ahí a ser millonario. Tienes que estar autorizado, aunque seas narcotraficante. Y este hombre quiso hacer negocios con Fidel Castro por detrás de los telones, lógicamente, porque esto allí no estaba permitido. Pero como tantos otros estadounidenses lo han hecho, pues muchos estadounidenses han hecho dinero en Cuba, aprovechando la prostitución de Cuba, el desastre que Fidel Castro, en complot con los Estados Unidos, creó en Cuba. Y este hombre visitó Cuba, quería hacer una torre, quería hacer negocios, y Fidel Castro, que es la estrella de todas estas cosas, llamó a Londres, lo informó y rápidamente agarraron a este tipo y le dijeron: óyeme, nosotros te vamos a sacar a ti del apuro, deja Cuba a un lado, nosotros te vamos a sacar a ti del apuro. Y ya empezaron a prepararlo para que más adelante fuera el presidente, para que viniera detrás de Obama, que son la misma cosa. Aquí mismo les pongo una foto donde están todos estos cretinos que el pueblo estadounidense, que juegan con el pueblo estadounidense. Y esta foto, si usted la ve bien, solamente la pudo hacer el mismo Trump, porque está la mujer de él ahí, que también se ha dicho de paso, si la mujer fuera cubana, fuera jinetera. Pero como no es cubana, pues la primera dama fue la primera dama. Y cuando los tiempos de Obama, todo el mundo tirándole a la pobre negra de Obama, que si se vestía ridículo y esto y lo otro. Y ya cuando entra Trump, pues la mujer de Trump, la maravilla, la octava maravilla del mundo. Y claro, que se enamoró de Trump no porque Trump fuera millonario, sino porque Donald Trump es precioso, ¿sabes? Porque así es como vemos estas cosas las personas. Entonces, bueno, he mezclado esto de Trump con lo del argentino, ¿no? Por decir que lo importante sería el final, es decir, cuando termine su mandato, si consigue
cosas importantes, porque dirigir un país, y yo no me estoy proponiendo para nada, porque Dios me libre que yo me meta en un lío de eso. Para dirigir un país es lo más fácil que pueda ocurrir. ¿Por qué? Porque lo puedes dirigir con un equipo de hombres y mujeres altamente preparados y poniendo a la gente en la tierra, que es lo que necesita un país, es agua y comida y ropa y zapatos, pero no tantas cosas como nos han acostumbrado con las necesidades que nos han creado. Los que creen que Donald Trump puede salvar a los Estados Unidos del momento que están viviendo un momento grave. Ahí siempre han estado viviendo momentos graves, pero el de ahora es horrible, pero saben solaparlo. Además, Estados Unidos va directo al comunismo. Cuando Fidel Castro decía que el futuro pertenece por completo al socialismo, no estaba mintiendo, estaba diciendo una verdad, y Estados Unidos va directo. Entonces, el que crea que Donald Trump debe regresar para que arregle todo eso, debe hacerse una pregunta. ¿Por qué no lo arregló cuando estuvo? Ya, esa es la pregunta. ¿Por qué no lo arregló cuando estuvo? Y con esto no quisiera ofender, bueno, no es el caso de lo que me trajo aquí en mi conversación con Susana, que decidí hacer esto porque es mucho el contenido que tengo acumulado para hacer estos videos mientras se pueda. Es bueno que la gente sopese qué hizo, que si quitó al país líos de guerra y todo eso, todas esas cosas se premeditan, todas esas cosas forman parte del juego con las personas, ¿no? En un país donde usted no puede tener una visita en su casa más de un mes, donde usted no puede, en determinadas casas, ¿no? Usted no puede socorrer a un hijo suyo si se queda sin casa. En todo caso, si lo quieres socorrer, tienes que irte a vivir con él al carro, porque no te lo dejan tener en la casa más de no sé cuántos días. Y cada ley es que son absurdas completamente y que van en contra de la humanidad, que van en contra de lo que el ser humano verdaderamente tiene que ser. Ya olvidemos la cantidad de mendigos que hay, y aún así te sigue diciendo el cipayo o el inconsciente de que es el mejor país del mundo. Eso habría que preguntárselo a la madre que en una escuela le matan un par de niños. Amiga mía, ya veremos cuando, bueno, veremos si estamos aquí, ¿no? En este caso, este agujereado servidor